Entonces llega la oferta y ¿qué tal? Cuéntanos ese primer contacto con el fútbol femenino, cómo se está dando, es lo que estás haciendo actualmente, así que cuéntanos un poquito qué tal. Yo siempre hablando con Quique, mi segundo, siempre hablábamos de que nos suponía cierta curiosidad el fútbol femenino. No lo seguía yo, no, si no, no voy a mentir, yo no lo seguía. Dejé de seguirlo muy pequeño, yo siendo muy niño, como todo el mundo, supongo que estamos muy interesados, que somos muy frikis como vosotros dos, me interesé por todo tipo de fútbol y llegó un día que también dije, pues voy a interesarme por el fútbol femenino. Ese día lo voy a tener marcado porque yo jugaba en el Natació Tarrasa, en el equipo de un año más que yo, jugaba Carla Torres, si no me equivoco el apellido, que ahora está en Reto, está jugando en el Tacuense, si no me equivoco, y ella tenía un año más que yo, y era su último año de infantil, por tanto ya no podía seguir jugando con hombres. Entonces la fichó el segundo equipo del Español, digamos el filial del Español. Y jugaron un amistoso, el, el filial del Español, contra el infantil en el que ella jugaba. Era un infantil que quedó arriba en primera. Por tanto, un equipo bien, pero ahí tranquilamente habían 50 equipos mejores que este infantil en Cataluña. Y yo fui a ver ese partido con mucho interés. A lo que yo esperaba que ganaran las mujeres seguramente. Eh, Ganaron los infantiles, creo recordar 12-1. Y eso fue lo que en ese momento a mí me hizo apartarme del fútbol femenino. Reflexión totalmente equivocada, la que yo hice y la que acabaremos también debatiendo más tarde, ¿no? Y explicaré por qué esa es una reflexión equivocada y cuál es la reflexión que merece hacer el fútbol femenino, ¿no? Pero allí fue cuando perdí el interés en el fútbol femenino. O vi que no, o no le di el interés que yo no le vi interés. Pero sí que con los años ya más mayor, siendo entrenador, lo veía como una oportunidad curiosa, ¿no? Entonces llegó la oportunidad del Sabadell, también al final yo también soy aficionado del Sabadell, te llega el Sabadell y no te lo piensas mucho, y más llevar un primer equipo con la importancia que tiene este equipo, ¿no? Todo lo que supone. Aparte que yo siempre, mi intención siempre ha sido llevar primeros equipos, ¿no? Mi objetivo siempre ha sido llevar primeros equipos, es donde haces proyectos largos, lo que es ser fútbol de verdad. Yo siempre, cuando he entrenado fútbol base, yo siempre le decía a los chicos, porque en este caso eran chicos, yo les decía, chicos, lo más importante es que os forméis y que lleguéis al fútbol amateur, senior, que lleguéis a adultos en el fútbol. Porque ese es el fútbol de verdad. No os queméis ahora, porque el fútbol de verdad lo vives de adulto. El fútbol de verdad no es cuando eres infantil o eres cadete. El fútbol de verdad es cuando eres senior amateur, tienes en tu equipo un chico de 18 que te sube del juvenil, tienes al de 35 que lleva toda la vida, y eso es el fútbol de verdad. Y te vas a un equipo de barrio y te enfrentas de verdad al barrio. Y eso es bueno, eso es su fútbol también, ¿no? Entonces, eh, llego al Sabadell con mucha ilusión, con muchas ganas de coger fútbol femenino y de descubrirlo. Sobre todo yo pensando en ese momento que mmm, fuera un sitio para quedarme o no, me iba a ayudar a aprender muchísimo. Entonces, la conclusión ahora mismo es que, a ver, esto nunca se sabe, pero yo creo que he encontrado mi sitio en el fútbol. Me gustaría seguir en el fútbol femenino ya para siempre. Y aparte de eso, lógicamente, también estoy aprendiendo una barbaridad. Por tanto, súper positivo. Eso es algo que suelen decir, que quien entra en el fútbol femenino, en el mundo del fútbol femenino, no sale. O sea, es algo muy curioso y para todos los que estamos fuera de ese mundo es sobre todo curioso porque dices, ostras, quizá no es un fútbol tan llamativo, quizá eso no llama tanto la atención, pero luego sí que es verdad que todo el que entra, ahí se queda. O sea que... He visto cosas que no, ¿eh? Hay cosas que te pueden quemar mucho, ¿eh? Hay mm, temas de los que podemos hablar que te pueden llegar a quemar mucho y que no son tan agradables en el fútbol femenino. Como es la poca profesionalidad que se da muchas veces y el poco interés de los clubes en estos equipos. Y además, en el momento histórico y social en el que estamos, también se da otro problema, que es que hay muchos clubes que apuestan por el femenino por postureo, porque queda bien, porque es lo que está de moda y porque estamos en una época de inclusión social entre los dos géneros. Pero estas cosas pueden cansar mucho como entrenador. Entonces no todo el mundo decide quedarse, pero sí que mucha gente se queda. Porque, a ver, lo primero, lógicamente, cuando todos los que somos espectadores del fútbol masculino, cuando nos ponemos a ver fútbol femenino, vemos algo diferente. Y es lógico que sea diferente. Lo que no podemos esperar
es cuando vamos a ver fútbol femenino, ver lo mismo que fútbol masculino. Y ese es el error que muchas veces cometemos. Que esperamos ver lo mismo en un lado y en el otro, y no. En todo el resto de deportes, no esperamos ver lo mismo. Hay deportes en el que hay mucha más inclusión. Yo también, el otro deporte que sigo, porque es más fácil de seguir, porque al final los campeonatos top son una vez al año, es CrossFit. En el CrossFit, el hombre y la mujer tienen el mismo... digamos que es un deporte que la inclusión ya está dada. No se sigue más a los hombres que a las mujeres, no se sigue más a las mujeres que a los hombres. Y cuando se marca el entrenamiento que toca seguir o la competición que toca seguir, marca un peso para hombres y un peso para mujeres. Y nadie duda de ello. Nadie da menos valor a lo que hacen las mujeres porque levanten menos peso que los hombres. Da el mismo valor. Y eso es algo que debemos aprender como espectadores, que entiendo que no es fácil, pero es algo que uno debe aprender como espectador cuando llega a ver fútbol femenino. Que es, no puedes esperar ver lo mismo que cuando ves fútbol masculino. Es otra cosa. Y tienes que acostumbrar tu ojo. No, es evidente. O sea, ahora mismo nosotros estamos viendo un deporte que ¿cuántos años tiene de historia? 250 años de historia, en los cuales se está viendo el fútbol femenino ahora, desde hace pocos años atrás. ¿Cómo vamos a pretender ver exactamente lo mismo que en algo que lleva 200 y pico años de historia? Es que es imposible. O sea, al final, el fútbol femenino tiene 50 años de historia como mucho. Y profesionalmente, 35. La Liga Española, profesional, va a empezar a serlo ahora. O está ahora el CSD amagando en si va a ser profesional o no. Es decir, respecto al fútbol masculino, que además yo sé que también conocéis de historia, estamos a principios del siglo pasado o antes. Y esperamos ver lo mismo que, como tú dices, un deporte que tiene 200 años. Lógicamente no es así. Claro, al final también lo bueno de tener el precedente del fútbol masculino es que quizá no necesitaréis 100 años para llegar a un punto parecido. Entonces, por lo tanto, ahí a lo mejor sí que el acelerón es más obvio que en el fútbol masculino, que ha sido un proceso de muchos años hasta llegar a lo que está ahora mismo, que estaba en una burbuja a punto de explotar. Sí, pero tú tampoco puedes esperar que una chica te haga el sprint que te hace un chico, o que te haga el golpeo que te hace un chico, o que la portera tenga la capacidad de vuelo que tiene un chico. Y eso tienes que saber que es diferente y tienes que valorarlo como diferente. A eso también voy, que ya no es solo que el deporte evolucione más o menos, que por supuesto tiene que evolucionar, es que el hombre y la mujer fisiológicamente somos diferentes y no hay más. Claro. Y no es algo bueno ni malo, es así. Es que al final es lo que tú has dicho, que si, por ejemplo, en el CrossFit se valora lo mismo, un peso diferente. Por eso digo que hay 200 años de historia en el fútbol, en lo cual se han ido adaptando todo, tanto normas como medidas, como cualquier tipo de cosas, a lo que es el hombre. Evidentemente, para valorar el fútbol femenino de la misma manera, tendría que haber un proceso histórico de adaptación que fuera exactamente lo mismo. Quizá, yo que sé, las medidas de un campo están adaptados para que 11 hombres estén corriendo. Quizá un campo de fútbol femenino tendría que ser más pequeño, y es esa diferencia de peso que habría, por ejemplo, en el CrossFit. Y esas son las cosas que hay que ir adaptando para que sea justo de esta manera. Un debate el que introduces, del cual no tengo clara mi postura y está muy... Sí que se debate mucho y se habla mucho. El tema de las medidas del campo, las medidas de la portería, etc. Sí. No tengo clara mi postura. No, prefiero no mojarme mucho porque no... Ya te digo, no tengo claro lo que pienso en eso. Sí, yo lo digo solo como un dato. Al final es un dato, sí, de que estamos comparando un deporte seminuevo o nuevo con un deporte muy histórico. Como está basado en lo mismo, en el mismo principio, que es meter una pelota en una red, se le da un valor diferente por verse diferente, y no debería ser así. Sí, pero bueno, es igual que, por ejemplo, yo, al menos en mi opinión, creo que en el fútbol base no debería ser siempre fútbol 7 y pasar a fútbol 11. Tendría que haber fútbol 3, fútbol 5, fútbol 7, fútbol 9 y fútbol 11, según las edades, que se adapten a lo que es cada persona. Es un ejemplo, me refiero. Al final ya no es solo por tema de género, sino también por tema de edad. Al final no va a correr lo mismo un niño de 10 años que uno de 15. Sí, ¿no? Entonces, nosotros pequeños jugábamos a fútbol 7 siendo alevines. Yo de hecho, a fútbol 11. De hecho, sí. Yo jugaba a fútbol 11 siendo benjamín y teníamos prebenjamines en el equipo, y ahora no empiezan a jugar a fútbol 11 hasta infantil. Que es un tema
debatible también. Sí, es que los alevines, bueno, no vamos a pararnos mucho en ese tema, pero los alevines están en esa edad que a lo mejor el campo de fútbol 11 se les queda muy grande y el campo de fútbol 7 muy pequeño. O sea, yo he visto alevines en campo de fútbol 7 marcar gol de portería a portería, tío, y dices... Claro, entonces al final pues esa adaptación que dice Óscar podría estar bien. Volviendo un poquito al tema del Sabadell para centrarnos un poco más en proyecto Sabadell femenino y no tanto en fútbol femenino en general, cuéntanos un poquito categoría en la que juegas, que la gente no lo sabe, y un poco el proyecto que tenéis entre manos, que es interesante. Vale, estamos en preferente. Preferente es... A ver, crean categoría nueva. Esto es Iberdrola, Reto Iberdrola, Nacional, Preferente, Primera y Segunda. Reto es una categoría muy nueva. Entonces mi categoría es una categoría que era la tercera hasta hace 2 años y por tanto tenía un poquito más de nivel y ahora ha perdido un poquito de nivel porque hemos introducido una categoría nueva. Porque es bueno, porque eso nos acerca más a 2 categorías profesionales. Y así es como estamos ahora mismo. Entonces el proyecto es el de asentar al Sabadell dentro del femenino, porque venimos de, como club, hacer las cosas mal unos años anteriormente, unos años aquí, mejor dicho, y teniendo claro que al final el Sabadell es, como femenino, es más grande que como masculino. El Sabadell femenino es fundador de la Liga Española, de la Primera División, tenemos una Copa de la Reina, tenemos un subcampeonato de la Primera División. El Sabadell empieza a caer categorías abajo hacia 2000, inicios de este siglo. Y bueno, y ahora el proyecto es volver un poquito a donde el Sabadell merece como historia y como entidad. Porque también no olvidemos que seguramente Sabadell como entidad es la tercera de Cataluña. Lógicamente lo podemos debatir, pero históricamente seguramente lo es. Entonces, el femenino debería estar en un puesto más alto del que está actualmente. Y hacia eso vamos como proyecto. Yo llego y me lo exponen así. El primer año, para hacer proyecto y para mantener el equipo en la categoría. A partir de ahí, a mirar hacia arriba. Y ahora llegará el momento de empezar a mirar hacia arriba. Pero hay que trabajar mucho para poder mirar hacia arriba. Y es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Claro, también ha sido un año muy complicado, me imagino, el año COVID, no habéis jugado liga prácticamente en todo el año, estáis jugando ahora, solo jugáis una vuelta. Al final del año, pues, incluso te diría que muy cogido con pinzas, te viene bien para esa primera adaptación, para ese primer contacto de fútbol femenino, para ese inicio de proyecto, más o menos para sentar las bases y el año que viene con todo al 100% ir a tope ya, pues si se quiere, se puede luchar por el ascenso, pues ya a tope conociendo los principios y las bases de este fútbol. Te lo podría llegar a comprar si no fuera porque el jugar media vuelta nos han tocado todos los equipos de lejos. Así que, o sea, fuera, quiero decir. Ya. Todos los equipos que están lejos son Porqueras, es hacia arriba, es por encima de Girona. Este fin de semana pasado fuimos a Lleida a jugar a campo de la EM. Este fin de semana vamos a campo de Verdú Valldalcor, que es Tarragona. Y de aquí 2 semanas vamos a Andorra. Todos los equipos lejanos nos han tocado. Entonces, solo por ese motivo no te lo compro. Porque sí que al final jugar una vuelta trae estas injusticias. Que no es lo mismo recibir a unos equipos e ir fuera a otros que lo contrario. Y hay esa parte de injusticia, pero bueno, es lo que hay. No hay que pararse a pensar mucho en eso. Al final, a lo que vamos, el proyecto cuenta contigo para el siguiente año al menos, luego ya Dios dirá en el futuro, pero en principio tú quieres seguir aquí en el Sabadell femenino, ellos cuentan contigo y en principio tiráis para adelante, ¿no? Yo quiero seguir, no estoy firmado para el año que viene ni me han propuesto nada, así que por donde parece que van las cosas y hacia donde parece que van las cosas es que sí, pero no hay nada firmado, de hecho no hay nada hablado, no hay nada hecho. Hay sí que alguna charla un poquito más informal, pero no hay nada firmado, no hay nada hecho. A mí me encantaría seguir. Yo es lo que les expongo al club. Para mí Sabadell no es un club de paso. Para mí Sabadell es un club fita. A mí me encantaría estar muchos años aquí y hacer proyecto en el femenino y hacerlo crecer. Para mí no hay proyecto mejor que ese. Y crecer de la mano del club. Aún así, yo llevo meses trabajando de cara al año que viene. Si el club no decide contar conmigo, no pasa nada, es lo que hay. Pero hemos hecho el trabajo
pertinente por si hay que seguir. Claro, al final se junta todo de forma positiva. Se junta el club que quiere volver a esas raíces de la Copa de la Reina, de fundador de la Liga Femenina, un club que quiere resurgir en el fútbol femenino, más tú, que de golpe te proponen el reto prácticamente que si seguís ahí puede ser el reto de tu vida. Tal cual. Ojalá fuese así, ojalá fuese así. O sea, claro, sí. Ahora hay que ver como entidad hasta qué punto eso es verdad. Y como entidad, hasta qué punto podemos soportar el hacer un buen proyecto. ¿Qué pienso? Y esto no es algo que sea solo para nuestro club, es para todo el mundo. Pienso que es el momento de apostar por el fútbol femenino, porque el fútbol femenino está creciendo mucho. Y lo que te vale ahora poner un equipo en las máximas categorías, yo creo que de aquí 5 años te va a valer muchísimo más. Pero es que estoy hablando de multiplicarlo por mucho. Ahora mismo no es excesivamente caro llegar a categorías altas. Yo creo que en breve lo va a ser. Y es el momento histórico clave para apostar. Porque no es lo mismo que el fútbol femenino mueva más dinero o llegue o sea más profesional, porque va a ser así, y eso seguro, estando ya en categorías altas, más abajo, ¿no? Al final es lo mismo, y este debate es muy parecido a lo que se está viviendo hoy en día en el mundo del fútbol con la Superliga. ¿Por qué escogemos estos equipos para que sean los que están en la Superliga? Porque el Atlético de Madrid ahora es club top europeo y seguramente histórico sí que puede ser el tercero de España, pero en ciertas épocas los pillan con Atlético en segunda división y ni de broma es para formar parte de la Superliga, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Cómo te posicionas bien en un momento clave histórico? ¿Por qué los equipos grandes son grandes y por qué los equipos pequeños son pequeños? Porque históricamente han estado bien situados en momentos claves del fútbol, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo es muy clave estar, y hablando ahora mismo siempre de fútbol masculino, que es, ¿cuándo es clave en el fútbol masculino estar en el top? Pues seguramente con la ley Bosman, seguramente con la entrada en el 92 con la nueva Champions, seguramente son puntos muy clave en el que si tú estás bien situado, estás arriba. Ahora seguramente sería otro momento clave en el que esta pequeña burbuja, que habría que ver si es burbuja o no, se rompe por el COVID y dónde te pilla, ¿no? Entonces, si se va a dar esta escisión entre equipos grandes o equipos no tan grandes, ¿dónde te pilla? Si tienes la suerte de que te pilla bien situado, muy bien. Si no, pues no. Quiero decir, ¿por qué Atlético de Madrid tiene que estar en esa Superliga y no, por ejemplo, equipo del que tenemos aquí camiseta, el Nottingham Forest, que tiene 2 Champions, y Atlético de Madrid ninguna no? Porque en el momento actual es muy diferente. Al final entonces lo mismo con el fútbol femenino. Es un momento extremadamente clave. Hay gente que se ha dado cuenta y hay gente que no se ha dado cuenta. Al final es la oportunidad. Es la oportunidad que tienes y tú como empresa tienes que decidir si invertir ahí o no, porque al final los clubs son empresas. También está ahí el ver si el Sabadell como empresa y como entidad quiere invertir ahí o no. ¿Tú crees que va a haber esa decisión o ese ímpetu por hacer esa inversión, intentar hacer este proyecto realidad? ¿O es mucho de boca y después no dan la ayuda que es necesaria, la inversión que es necesaria para hacer esto? Al final, si llega más o menos dinero, también tiene que ver con, quiero decir, si llega dinero al femenino, muchas veces también es por cómo está situado el masculino. Y el Barça femenino opta ahora a ganar la Champions y es top 3, top 4, top 5 equipos del mundo, sin duda. Bueno, del mundo no, de Europa. Está la Liga Americana y eso es otro tema. Es porque recibe ayudas del masculino. Entonces, lógicamente, para nosotros hay una gran diferencia entre que el primer equipo masculino se mantenga en segunda A o no. Aún así, pienso que es un factor que ayuda o no ayuda, pero que tú no puedes depender solo de eso, porque entonces el proyecto es muy frágil. Y esas son las ideas que tengo. Entonces sí que pienso que el primer equipo que masculino se mantenga o no, vamos a hacer bien las cosas. Aún así, teniendo claro que si hay esta permanencia,
realmente nos viene un plus grande. Porque además no es subir a segunda A, es mantenerse en segunda A y como club crear la estructura que eso supone. Pero sí, en resumen, sí. Porque hay gente muy trabajadora dentro del club, hay gente que apuesta mucho por el femenino y eso me hace tener confianza. Pues ahí quedan esas palabras del míster del primer equipo femenino del Sabadell. Chavales, si hay alguien aquí viendo y quiere meter pasta en el fútbol femenino, es el momento.